Hola, bienvenidos a la segunda lección del curso Change in a Day. Vamos a recordar un poco dónde estábamos la vez pasada. Estábamos en el mundo de la no forma y el mundo de la forma, las diferencias entre los dos mundos en los cuales dividíamos la experiencia de la realidad. Veamos todas estas diferencias, no voy a volver a revisarlas, pero simplemente nos van a servir como una especie de recordatorio para poder continuar de manera que no nos... que no empleemos más tiempo del necesario y continuemos con la lección. Perfecto. Entonces, ya que entendimos un poco la diferencia que puede existir entre los dos mundos, y decíamos que conciencia es viviendo en el mundo de la forma, darnos cuenta, ser conscientes del mundo de la no forma, de lo esencial. Entonces, ¿en qué nivel nos podemos encontrar? Si nosotros tomásemos a las personas y dijéramos, ¿cuál es su nivel de conciencia? ¿Cómo podríamos medirlo? Bueno, en términos generales se considera, y esto no es nada más un proceso, una mecánica para que tú te autoevalúes y te sientas mal. No, esta es una mecánica que de alguna forma lo que genera es conocimiento en dónde estás en el mapa de tu vida. Porque si tienes un destino específico, no hay nada que te ayude más como saber de dónde partes, ¿no? No está ni bien ni está mal. No eres mejor ni eres peor. Simplemente son procesos evolutivos. Entonces, el nivel más bajo de conciencia, no más indigno, sino más bajo de conciencia, vendría siendo lo que se llama conciencia inferior. Quiere decir que en este nivel yo vivo mi identidad, o sea, el yo que yo soy aparente, lo vivo como si fuera la realidad última, como si no hubiera otra cosa, como si eso es lo que es, ¿no? Gente que dice cosas como, es que normal que reaccione así, tiene mente de ingeniero. Oh, ya se acaba de identificar tremendamente con su identidad temporal, ¿no? Nosotros no somos ni ingenieros, ni licenciados, ni arquitectos, ni ninguna profesión. Nosotros somos simplemente esencia. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta que esa identidad es simplemente temporal y pasajera, en esa medida nos desprendemos del ego, ¿no? No distingo mi mundo del mundo, el mapa del territorio. Hay mapas y hay territorios. Yo puedo tomar un mapa de calles o un mapa de carreteras para saber cómo llevar llegar a un pueblo determinado. Pero nunca le voy a preguntar a ese mapa qué temperatura hace en el pueblo, porque no me lo va a decir. El mapa es de carreteras. Bueno, lo mismo pasa con nuestros procesos mentales. Pero yo con el mapa de carreteras no lo confundo. No le digo a la gente, mira, esta es Madrid, por ejemplo, ¿no? Le digo, le diría normalmente, este es un mapa de las calles de Madrid. ¿Por qué? Porque el mapa no representa el territorio. El territorio es mucho más, tiene mucha más información que un simple y limitado mapa. En una ocasión le dijeron a Picasso, oiga, ¿por qué no pinta usted las cosas como son, como se ven? Y Picasso dijo, no le entiendo. Sí, pues que las pinte como las cosas las vemos los demás. Y le dijo Picasso, sigo sin entenderle. El periodista, que era el que le estaba haciendo la pregunta, sacó medio desesperado una foto de su esposa y le dijo, mire, por ejemplo, esta es mi esposa, mi mujer, ¿por qué no la pinta usted así? Y Picasso tomó la foto, dijo, ¿me la permite? La tomó y dijo, ¿esta es su mujer? Sí. Dijo, ¿y cómo se casó usted con esto? Está blanco y negro, es delgada, es plana y es muy pequeña. Y no habla, y la agitó inclusive delante de los ojos del periodista. Picasso era un genio. Picasso entendía que las cosas no son, sino que las cosas nosotros las vemos. Y el periodista no entendía que él estaba utilizando una expresión tremendamente imprecisa e incorrecta. Esa fotografía no era su esposa. Era una fotografía de su esposa. Yo sé que me vas a decir que eso es obvio. Claro, 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 lo entiendo. El punto es que nuestro inconsciente no entiende de obviedades. Y lo que estamos diciéndole, eso es lo que entiende. Confundimos la foto con la persona. Confundimos el mapa con el territorio. Y pensamos, al confundir el mapa con el territorio, pensamos que por supuesto, si este es el territorio, pero que en realidad no es el territorio, es el mapa, todos los demás tienen que tener el mismo mapa. Y eso no pasa. Entonces empiezan los conflictos de mapa, porque el mío es el bueno, no, el mío no, el tuyo. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema de confundir mapa y territorio. Eso ocurre en la conciencia inferior. Vivo patrones de dolor sistemáticos y repetitivos, o sea, muy frecuentes. Soy una víctima del condicionamiento de raza, social, personal, etcétera. Es decir, cualquiera que sea el condicionamiento de mi raza, mi condicionamiento social, yo vengo de una familia pobre, ¿qué quieres? Voy a ser pobre, por ejemplo, me pega.
Vivo fundamentalmente en el pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Antes los políticos eran más honestos. Antes las cosas eran más baratas. Y cualquier solución que doy a mis problemas está afuera de mí. Las culpas de mis fracasos también están afuera de mí. Aquí no hay culpa. Una persona que tiene conciencia inferior vive muy poca culpa. ¿Por qué? Porque de cualquier manera de lo que le ocurre, cualquier otra persona tiene la culpa. Vive sufrimiento, pero no vive culpa. El futuro no está muy presente en las personas de conciencia inferior. El siguiente nivel vendría siendo la conciencia denominada conciencia despertando. Aquí buscamos soluciones, aunque claro, todavía no distinguimos bien entre una solución temporal o sintomática, es decir, que resuelve el síntoma pero no el problema, o una solución fundamental, es decir, que soluciona el problema, la raíz. Busco, por supuesto, una mayor expresión de mi potencialidad y la busco con frecuencia, pero la busco todavía un poco fuera de mí. Políticos, que cierto político me va a representar mejor y va a cambiar mi vida. Un seminario va a cambiar mi vida. Un producto X que compro va a cambiar mi vida. Un libro va a cambiar mi vida. Nada va a cambiar tu vida, solo tú vas a cambiar tu vida. Yo sé que esto que decimos intelectualmente puede ser entendible, pero la verdad es que muchas personas siguen depositando sus responsabilidades personales en el exterior. Y ahí es donde te das cuenta que hay una conciencia que por lo menos, como mucho, están despertando, como mucho. Vives en el pasado y en el futuro también. Vives en el pasado porque te acuerdas de tus glorias y vives en el futuro pensando en conseguirlas de nuevo o en conseguir algo mejor. Cuanto más aprendes acerca de tu poder, aquí sí ya en este estado ya empieza la culpa. Porque piensas, bueno, pues si yo puedo, si yo soy poderoso, si yo tengo el poder, si yo tengo la capacidad, ¿por qué no lo logro? Porque soy tonto, porque esto. ¿Sí me explico? Aquí empieza la culpa. Haces cosas para alcanzar la gracia, el satori, la iluminación. ¿No te das cuenta que la iluminación, el satori, la gracia o lo que sea, o lo que quiera que sea el nombre que le damos al estado de paz mental, no necesita que tú hagas nada para alcanzarlo, ni que tomes una pastilla para alcanzarlo, pero no nos damos cuenta en este momento. Es muy común. Yo que he vivido tantas culturas internacionales, me doy cuenta de las diferencias culturales, son impresionantes. Y es difícil que sin conocer de fondo estas culturas, las personas se den cuenta, pero yo sí me doy cuenta de los cambios de cultura. Hablando con alguien me doy cuenta que haces para, es decir, haces ahora para vivir algo a futuro. Y el único lugar donde puedes vivir las cosas es aquí y ahora. Meditas para sentir, o sea, para conseguir algo, en lugar de meditar para meditar, ¿no? Generalmente en la conciencia inferior la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hacen estas cosas a mí? ¿Por qué Dios me castiga? En el caso de la conciencia despertando, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo puedo usar para conseguir el resultado que estoy buscando? Ahora quiero, en este mundo de la conciencia, a la hora que despierto, quiero escapar del mundo de la forma. Y en el tercer nivel, que podríamos denominar de conciencia superior, yo ya percibo mi esencia, yo ya soy consciente de mi esencia. No todo el día, porque hay momentos en que me desprendo de mi esencia, me voy y trabajo también para el futuro, pero no olvido estar en el ahora. Me desprendo de la identidad que yo soy, no con la que yo me defino, más que con la que yo soy, no me define. Me defino en el mundo de la forma, pero sé que yo soy mucho más que eso. No la utilizo para definir mi conducta. Bueno, ten en cuenta que hice esto porque yo soy. No, aquí ya no hay ese tipo de justificaciones. Cuando medito, no medito porque me dijeron en la revista Cosmopolitan que tengo que meditar cada 10 minutos. O más bien, que tengo que meditar al menos 10 minutos. No lo hago. Medito atemporalmente. Vivo en el ahora. Busco y espero. Busco activamente las cosas y espero que sucedan. Esperar es esperar alerta, como la parábola de Jesucristo de las novias que esperaban a sus novios con la lámpara encendida. Y hubo una serie de novias que se olvidaron de llevar aceite y cuando se les acabó el aceite se apagó la lámpara y no pudieron esperar al novio más, se tuvieron que meter. Mientras que las que sí llevaban aceite y fueron precavidas, esas pudieron esperar a su novio, cuando su novio llegó, celebraron las mejores bodas del mundo. Es toda una metáfora, pero ese es el esperar, es la espera activa, no es la espera de esperanza. Tengo esperanza
que en el futuro me vaya a pasar. No, es el estar atento a la oportunidad, porque hay dentro de ti la absoluta seguridad de que la oportunidad va a pasar. ¿Cuál es la pregunta aquí? Tipo ya no es ni por qué ni para qué, sino ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué puedo aprender? ¿Cuál es el propósito de todo esto que me está pasando? Ya busco sentido y propósito en mi vida. No busco algo a futuro, sino lo busco aquí y ahora. Es decir, acepto el mundo de la forma que es en todas sus manifestaciones. Ese momento, el momento de la hora, que es muy importante, requiere que tú lo acceses, que tú estés presente en el momento de la hora. ¿Cómo se consigue estar en el ahora? Bueno, la más complicada y la más sencilla de decir es suprimiendo el pensamiento. El pensamiento nos lleva al pasado y al futuro permanentemente, a lo que tal persona me hizo y a lo que tal persona quiero que me haga. El punto es que no existe ni el pasado ni el futuro. Yo tengo que suprimir el pensamiento porque el pensamiento me explica todo lo que no tiene ni siquiera explicación. La meditación es una manera de estar presentes aquí y ahora. Los deportes extremos es otra, por ejemplo, el esquí o el buceo. Hombre, cuando tú estás bajando por una colina a 40 o 50 kilómetros por hora, lo último que te preocupa es si dejaste la cocina encendida o si dejaste la puerta abierta. ¿En qué estás pensando? En sobrevivir. Igual que si estás a metros bajo el nivel de la superficie del mar. Y estás a 8 o 9 metros. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que buscas? La mantarraya, que te dijeron que ahí está, y estás atento a encontrarla, porque es un acontecimiento único. O el tiburón, que también puede ser un acontecimiento único. Entonces, ese es el tipo de experiencia, los deportes extremos, que te mantienen en el aquí y en el ahora. Las altas dosis de concentración también requieren una presencia continua en el ahora y, por supuesto, hay mecanismos de hipnosis que te permiten estar en el aquí y en el ahora. Porque el ahora es el único momento en el cual nosotros podemos tener conciencia y noción de nuestro ser esencial. Y entrar en contacto con nuestro ser esencial es la fuente del poder, es darnos cuenta de nuestro poder. No es que te lo cuente yo, no es que te lo creas. Todo lo que hemos analizado hasta aquí y hasta ahora son palabras. Las palabras tienen un sentido, pero francamente todo esto solamente tiene sentido si lo experimentas. Entonces, vive el momento, vive la hora, date cuenta, porque no hay otra, de la verdadera esencia de tu poder, de la verdadera esencia de tu ser. Ese momento es el ahora. Todo esto que hemos estado analizando nos lleva a una definición de ego. ¿Cuál es esa definición de ego? Bueno, es una definición como otra cualquiera. De nuevo, son palabras. Pero el ego, ¿qué podría ser? El ego podría ser la identidad que toma temporalmente y voluntariamente, añadiría yo, el ser esencial, en el mundo de la forma, para realizar las experiencias de vida. Y es que ten en cuenta lo siguiente, dado que lo que yo vivo aquí es muy temporal, tiene que haber por narices, tiene que haber algo permanente y esencial. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que para vivir este rol, para vivir este drama, para vivir esta montaña rusa, como decía Hicks, lo que yo necesito, ¿qué es? Tomar una personalidad temporal. A eso le vamos a llamar ego. El problema es cuando ese ego, esa personalidad temporal, nos secuestra y se convierte en todo nuestro ser y nos quita lo esencial. Es normal, es un proceso. Yo, como todo, aceptación, acepto a un ego que domina porque es la manera en que yo comprendo cómo dominar al ego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El ego qué es? Es esa identidad que toma temporalmente el ser en el mundo de la forma. ¿Para qué? Para realizar las experiencias de vida que son necesarias en mi evolución personal. Y que, según las tradiciones más antiguas, me llevan de regreso al camino del paraíso terrenal, que en alguna oportunidad el ser humano perdió. Es toda una metáfora, es toda una alegoría, es toda una historia. ¿Cuáles son las reglas de la experiencia del mundo de la experiencia humana? El mundo es siempre una proyección de la identidad y te voy a demostrar por qué. Porque la identidad controla el 100% de mi percepción. Y por otro lado, mi percepción controla mi experiencia de la realidad, la cual se convierte en mi mundo. Ahora, mi identidad como controla mi percepción, y mi percepción como controla mi realidad, y mi realidad es mi mundo, entonces mi identidad es la que yo tengo que cambiar. Mi identidad o ego construye mi identidad,
Mi identidad modifica mi percepción, como vemos en la gráfica de fondo. Mi percepción modifica mi experiencia y mi experiencia lo que hace es que refuerza mi ego. Y todo este ciclo está en torno al ser. Entonces, si yo quiero modificar mi mundo, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Mi identidad. Y a esto lo llamé yo la conexión celestina. Es decir, el ego, la identidad que yo percibo, que yo vivo, es la que determina el mundo en que yo vivo. Y el mundo en que yo vivo me lleva al destino en concreto. Harv Eker, al que se le conoce en Estados Unidos como el evangelista de las finanzas, dice que él muy fácilmente puede saber, sin una bola de cristal y sin leer las cartas, ni el tarot, ni la mano, puede saber dónde va a terminar una persona. Y para él saber cómo va a terminar una persona, solamente tiene que preguntarles qué tan importante para ti es el dinero. Y cuando oye que dicen, para mí el dinero no es importante, él ya sabe que su destino es estar quebrado alrededor de los 65 años, si no antes. ¿Y por qué lo sabe? Porque prueba a decirle a una persona de tu familia que no es importante para ti. A ver cuánto tiempo permanece contigo. La pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa con nuestro destino? ¿Cómo lo podemos modificar? Y aquí vamos a tener algo muy concreto que ya mencionaré más adelante, pero es que los seres humanos no vamos a poder medir la diferencia que hay entre dónde voy a terminar y dónde hubiera terminado si no hubiera hecho lo que hice. No lo vamos a poder medir, pero luego más adelante lo comentamos. ¿Cuáles son los obstáculos, por ejemplo, para una vida de prosperidad? Obviamente el mundo creado, si es un mundo, que es un mundo, que es un mundo en donde no hay probabilidades, difícilmente vamos a tener el resultado que nosotros buscamos. Hay que mezclar posibilidades con probabilidades. Y luego otra cosa que nos impide alcanzar una vida de prosperidad es lo que alimentamos a nuestro cerebro, la cantidad de cosas, de información que le metemos. Si le metemos noticias negativas todos los días acerca de la crisis, la corrupción, de las personas que no nos permiten, las conspiraciones que hay en el mundo para hacer que los seres humanos se conviertan en esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y yo no me quiero poner a discutir si es verdad o es mentira, pero si ese es tu alimento, entonces es imposible que tú tengas o vivas una vida de prosperidad, porque es el enfoque de tu mente. Y por último, pues la ausencia de contacto con el ahora, la inconsciencia acerca de nuestro poder, de nuestra capacidad personal, de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera esencia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? La estrategia que vamos a seguir es, primero vamos a diseñar un mundo en el que quisiéramos vivir. Y ya después diseñaremos, eso vendrá en las lecciones posteriores, qué tipo de persona viviría en ese mundo y qué cosas le pasarían. Primero el mundo en el que quisiéramos vivir y después qué tipo de personas vivirían en ese mundo. El plan maestro que vamos a seguir es el siguiente. Porque sin importar el mundo, las leyes universales son las mismas y gobiernan todos los diseños. El plan de trabajo tiene que ser el siguiente. Primero, conocer las leyes universales, que las conoceremos en la siguiente lección. Segundo, establecer un objetivo magno. Tercero, crearemos un mundo acorde con estas leyes, en donde ese objetivo sea probable, no nada más posible. Luego diseñaremos una identidad formal. ¿Quién es el yo que va a vivir en ese mundo y va a experimentar esas experiencias? Alinearemos su sistema maestro, lo condicionaremos en el paso número 6 en la conducta, lo reforzaremos, lo viviremos, lo integraremos, después observaremos cómo el mundo se transforma ante nuestra presencia y después, cuando ya hayas logrado este resultado una vez, lo tendrás que repetir hasta hacerlo de manera automática. ¿Cuáles son los puntos de aprendizaje que tiene este punto? Es importante que en este momento te detengas y digas lo siguiente. De todo lo que he visto en el curso, ¿qué es lo más interesante para mí? En todo este tiempo que he visto, la primera lección y segunda lección, ¿qué fue o qué fueron las cosas más interesantes que yo encontré en este curso? Y por interesantes quiero decir útiles, quiero decir puntos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto es aprendizaje significativo. No todo lo que tenemos aquí tiene que ver con el 100% de la vida de las personas. Cada alumno es un mundo diferente. Por lo tanto, no cada alumno tiene que aprender lo mismo que los demás alumnos. La manera de hacer significativo ese aprendizaje, es decir, que signifique algo para nosotros, es detenernos y hacer una especie de evaluación.
Entonces, primero, ¿qué fue lo más interesante para ti? Una, dos o tres cosas que aprendiste de nuevo, qué descubriste, qué reforzaste y, en segundo lugar, cómo lo puedo aplicar inmediatamente. Muy importante la aplicabilidad. No te preocupes por contestarlo a ti. Hay un cuestionario al final del curso. Bueno, contéstalo aquí. Y además hay un cuestionario que vas a tener que hacer para pasar esta lección que te pide exactamente estas mismas dos cosas. Te da opciones y te va a permitir pensar un poquito más para poder contestar adecuadamente estas preguntas. Fenómeno, llegaste a la final de la lección 2. Nos vemos en la lección 3.